ah, con este tema, que es el número 27 de la serie El Mesías y su Iglesia. Está largo el título, pero pues ahí les va. Es luz en el entendimiento y fuego en el corazón. Luz en el entendimiento y fuego en el corazón. Y aquí hay una parábola, ¿verdad? Que vamos a estar tratando ahorita aquí en Lucas, capítulo 8, del versículo 16 al 21. Todos entendemos lo que es una parábola, ¿no? Es decir, una parábola es una comparación. En esencia eso es lo que quiere decir, una comparación. Pero voy a tratar de describir un poquito cuál es el proceso en una parábola. Es decir, se da una parábola y cómo es que nos metemos ahí. Una parábola empieza con un cuadro familiar para quienes están escuchando. Es decir, cuando digo un cuadro, no estoy bien diciendo un cuadro, ¿no? Ahí, sino un panorama que le es muy familiar a quienes escuchan. ¿Ok? Es decir, cuando el Señor hablaba acerca de ovejas, por ejemplo, que estaba haciendo alguna parábola del buen pastor, por ejemplo, ¿quiénes creen ustedes que mayormente eran las personas que tenía enfrente? ¿Con qué actividad creen que estaban relacionadas las personas a las que les estaba hablando? Era gente que eran pastores, eran gente que tenían ovejas, ¿verdad? Y sus familias y gente que vivía alrededor de esto, que les era muy normal. Cuando habla del sembrador, por ejemplo, pues, ¿con qué gente estaba tratando? O sea, con todas las personas, todas las parábolas que él utilizó, siempre fueron elementos que eran muy familiares para los que lo estaban oyendo. Ahora, cuando uno ya empieza a considerar que ya estás observando con cuidado ese cuadro, es decir, ese planteamiento general que está haciendo ahí a sus oyentes, entonces de repente se vuelve como un espejo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en un espejo? Nos vemos reflejados. Entonces ya empezó esa parábola de un cuadro que es familiar para nosotros y de repente ya nos vemos metidos nosotros ahí. Ya nos empezamos a ver reflejados. Así es como se va desarrollando una parábola. El asunto es de que luego no nos gusta lo que vemos, ¿sí? Pero ese es otro asunto. Entonces, esto explica, o sea, es decir, a la hora de que se está haciendo ese planteamiento, a la hora de que se está poniendo ese cuadro en general para todos, nos identificamos de alguna manera con eso, a veces en un buen sentido, a veces en un mal sentido. Y por eso, repito, se explica por qué muchos de los que oyeron al Señor, a la hora de que estaba hablando en parábolas, ¿verdad? Pues se molestaban cuando las oían. De hecho, hasta trataron de matarlo. Si les hablaba directo, se enchilaban, ¿verdad? Se enojaban. Si les hablaba por parábolas también, o sea, siempre se veían reflejados, o sea, siempre terminamos viéndonos reflejados en su palabra, ¿verdad? Pero entonces cuando ya estamos viendo, esta es una parte, esta es una de las reacciones que ocasiona a la hora de exponer una parábola, pero cuando ya nos consideramos, pues cuando ya vemos la bancarrota espiritual en donde estamos, que ya nos consideramos pues necesitados, que vemos nuestra realidad, entonces ese espejo en donde nos estamos viendo y dices, es que no me gusta esto que veo y no debe de estar así, y tienen que haber cambios seriamente conmigo, entonces ese espejo ya se convierte en una ventana por donde empezamos a ver la gracia de Dios, porque siempre así termina una parábola, ¿sí? O sea, nunca queda a medias. Nunca ninguna parábola, nunca ninguna enseñanza del Señor los dejó a medias. Es decir, en el sentido de decirnos, ¿me podrías dar un poquito más de volumen, por favor? Porque siento que estoy gritando mucho. Entonces, creo que ahí está un poco mejor. Gracias. Entonces, a la hora de que ya nosotros vemos nuestra condición y le estamos siguiendo, ahora sí que
a esa comparación que se está haciendo, decía que el Señor siempre las concluye, nunca nos deja medias. O sea, siempre viene una enseñanza del Señor y nunca nos deja así como que, bueno, sí, ¿y ahora qué hago? O sea, nunca nos deja así. Siempre va hasta el final. Y ese ir hasta el final, como mencioné hace un momentito, puede ocasionar un par de reacciones al menos, ¿verdad? Una que es de rechazo y la otra en donde puedo ver la gracia de Dios, en donde puedo ver la mano ya de Dios ahí, ya la dirección de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Ok. Por eso, entender una parábola y beneficiarse de la enseñanza que se está dando de esa parábola, pues tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy francos con nosotros mismos y humildes en ese sentido, ¿ok? A la hora de estarnos reflejando ahí, de no ponernos defensivos con eso y bueno, muchos de los que escuchaban a nuestro Señor y todavía hoy en día, pues a veces carecen de estas cualidades, ¿no? Y la parábola que vamos a ver ahorita es muy corta y es prácticamente una extensión lógica de la que vimos la semana pasada. ¿Alguien se recuerda cuál fue la parábola que vimos la semana pasada? O sea, el texto inmediato anterior que vimos, ¿qué es lo que trata? La parábola del sembrador. Entonces, esta que sigue no es una cosa distinta, sigue tratando el mismo tema, ¿sí? El énfasis de esta parábola es, una vez más, está en el oír y cómo ese oír implica atender. Si uno atiende, ¿verdad? Escucha, entiende la palabra y la atiende, bueno, entonces esa comprensión se debe de reflejar en nuestra vida. Ahí les va otra vez. El énfasis que tiene esta parábola que vamos a ver ahorita, que es muy cortita, está en el escuchar, en el oír, pero siempre oír implica atender. O sea, cuando el Señor dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el escucha, ¿verdad? O sea, el escucha a Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o como ahora, pues el que entienda, ¿verdad? O el hecho de oír, ¿verdad? La palabra griega implica escuchar, pero no así como el mero sentido del oído, sino es escucho, pero de una manera inteligente. O sea, respondo a eso. El asunto es que cuando uno entiende el mensaje que entiende, la parábola y atiende ese mensaje que va ahí, entonces nuestra vida debe de reflejar esa comprensión del mensaje. Si no reflejamos, si nuestra vida no refleja que el mensaje, entonces no es que no lo entendimos, pasamos de noche. ¿Sí? Tocante al título, yo quiero citar a un teólogo muy brillante del siglo XVIII, Jonathan Edwards, que él dijo que el fuego sirve para dos cosas, refiriéndose a las Escrituras, ¿okay? Las Escrituras, al Espíritu Santo, porque en el tiempo cuando él escribió, repito, en el siglo XVIII, por allá de los 1700, de hecho él estuvo al frente de lo que se conoció en aquel entonces como el primer gran despertar en América. Habían muchos que se decían cristianos, habían muchos que se decían creyentes. De hecho, pues estaba precisamente el proceso de la independencia en los Estados Unidos cuando eso ocurrió. ¿Ok? Eran las colonias, en aquel entonces no eran Estados Unidos de Norteamérica, eran colonias, cuando Jonathan Edwards era un pastor. ¿Sí? Y casi todos se decían cristianos. Sí, los que se habían asentado, las colonias que se habían asentado en el sur, básicamente eran bautistas, las que se habían asentado en el norte, ¿verdad? Esencialmente eran metodistas y presbiterianos, y todo mundo se decía cristiano, pero la gran mayoría vivía como el diablo. Por eso uno de los mensajes más conocidos, si no es que el mensaje más conocido de Jonathan Edwards, se llama Pecadores en manos de un Dios airado.
Y eso no se predicaba en las calles, eso se empezó a predicar en las iglesias. Y yo no sé, de hecho hasta lo pueden en internet lo pueden encontrar, porque antes se transcribía todo. O sea, está el mensaje tal cual se daba. Ahí está escrito así: pecadores en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards. Ahora sí que para que se den un quemón, ¿verdad? Hablando de fuego. Entonces, regreso, dice que él decía que este fuego sirve para dos cosas. La primera, para dar luz al entendimiento, que es muy importante que el entendimiento se ilumine, ¿sí? O sea, tiene que haber una comprensión de lo que se está diciendo. ¿Estamos o no? Si no, qué chiste. Si no, entonces, ¿de qué se trata? O sea, es como si uno agarra y empieza a hablar en un idioma que no conocemos, pues nuestro entendimiento queda sin fruto. Y de hecho, en principio, ese es un desorden. Por eso el apóstol Pablo allá a los Corintios les dice: bueno, oraré en el Espíritu, pero también en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. O sea, el entendimiento es importantísimo, ¿sí? Porque si no, entonces no tiene sentido. ¿Cómo voy a seguir una instrucción que no entiendo? ¿Cómo voy a seguir una dirección de parte de Dios si no entiendo? Si, pues ahí nomás me imagino qué es esto, o yo siento, y ahí es en donde empiezan los problemas. Ese yo siento, y ahí es cuando ves que salen herejías y que salen un montón de blasfemias y de cosas por la falta de un entendimiento o un corazón perverso. El otro punto acerca del fuego, ¿verdad? Primero es dar luz en el entendimiento, y lo otro es fuego en el corazón, o un corazón encendido. Esto habla de una pasión por el Señor. Cuando él se refiere a fuego en el corazón, está hablando de una manifestación evidente del compromiso y amor por Cristo y los suyos. O sea, les voy a decir algo, el hecho de ser apasionado no se nota nada más o no se manifiesta solamente cuando vamos a adorar al Señor, vamos a alabar. Sí, amén. Y digo, a veces puede ser, porque hay un elemento emotivo también, y no está mal. ¿Sí me explico? No nos debe de gobernar eso. Pero pasión no es gritar mucho. Pasión se está refiriendo a un compromiso llevado a niveles muy tremendos. Se está refiriendo a un entendimiento de la dirección de Dios, que uno está bien comprometido, ¿verdad? Que está amando al Señor, pero también está amando a los suyos. Entonces, en esa dirección va. Ahora, regresamos aquí. Aquí hay un cambio en la figura con respecto a la palabra de Dios. Anteriormente, en la parábola del sembrador, ¿ustedes se recuerdan con qué se comparó la palabra de Dios? Con una semilla, ¿sí? Que una semilla necesita buena tierra, ¿verdad? Para que pueda reproducir la vida que ya lleva esa semilla ahí adentro. Ahora lo compara con una luz, ¿sí? O sea, la semilla debe de estar, si la suspendes en el aire, ¿verdad? O la pones así en el concreto, pues no va a germinar, no va a producir nada, no va a manifestar de la vida que trae ahí adentro. Se necesita una tierra, una buena tierra. ¿Y qué es lo que representaba esa buena tierra? El corazón, la semilla adentro del corazón. La palabra de Dios debe estar, dice el apóstol Pablo, que la palabra fue implantada en nosotros, ¿sí? Esta parábola, ahora, repito, se compara con una luz que debe de ser expuesta, pues para que podamos disfrutar los beneficios que esta luz ofrece. ¿Quién me menciona un par de beneficios, por ejemplo, que tenemos de la luz? O sea, luz. Podemos ver, ¿verdad? Y al poder ver, entonces podemos caminar con más seguridad. ¿Sí? O sea, el hecho de que podamos ver, pues nos podemos mover con más libertad. Puede estar en un lugar, mira, aunque lo conozcas, pero de repente
¡pum! Tienes un apagón, se te va la luz. Normalmente, ¿qué es lo que haces? ¿Te empiezas a correr como loco? No, como que te frenas, ¿no? Y así como que luego, a ver, aquí nadie se mueva, ¿verdad? Y empiezas poco a poquito, así como que tus sentidos, quieres que se sensibilicen, porque no estás viendo con claridad. Entonces, la parábola de la lámpara, de esta lámpara que vamos a ver ahorita, arroja precisamente luz sobre la parábola del sembrador, ¿sí? Para eso, vamos ahí al texto. Vengan al versículo 16 y 17, por favor. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Ok? O sea, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Vasija también en los otros evangelios, en el de Mateo y en el de Marcos, no traducen vasija, le dicen almud. Almud y vasija es lo mismo, que es como pues es una vasija de más o menos grande, como para 7 litros y medio, un par de galones, pues, ¿no? Pues, está choncha la vasija esa, ¿no? Entonces tú no pones la lámpara y luego agarras y la cubres con una jarra, ¿no? Pues ahí ya. ¿Sí está bien? Dice, ni la pone debajo de la cama. Aquí cama es como una especie de petate, ¿no? O sea, era un tipo de colchoncito que lo enrollaban. Entonces tampoco pones la luz, ¿verdad? No prendes la lámpara y luego ¡zas! Le dejas caer un colchón y luego te tiras arriba de él. No encuentras ese beneficio, no le encuentras ningún beneficio. Dice, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y aquí el candelero, ¿sí? Era precisamente, era como una pequeña lámpara, pero esas cosas, tanto vasija como cama, como el candelero, son cosas muy esenciales que toda casa tenía, ¿sí? Entonces esto nos indica que los efectos de la luz del Evangelio se han de manifestar en primer lugar en las cosas cotidianas de la vida, en las cosas cotidianas del hogar. ¿Sí? El propósito de la luz es revelar, es dejar ver. Entonces, fíjense bien, dice, sino que la ponen en un candelero para que los que entran vean la luz. En Mateo 5:16, que es paralelo a esto, no vayan, se los leo yo aquí, dice, para que puedan ver vuestras buenas obras. ¿Sí? Entonces el propósito de la luz es dejar ver alguna otra cosa, no es ver a la luz. Ya prendiste el foco y no estás viendo el foco, ¿no? O sea, ¿sí se entiende? O sea, se prende la luz y eso es para que puedas ver las cosas. ¿Se entiende? Que estás viendo la luz, bueno, no es necesariamente así, o sea, no vemos la luz nos permite ver lo demás. ¿Ok? Versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fíjense, esto nos habla de una necedad o de la necedad de tratar de esconderle las cosas a Dios. Así como que le oculto a Dios no le podemos guardar nada, no le podemos ocultar nada. Si les dejo una tarea chiquita, pequeña, repasen el Salmo 139 en casa. Es impresionante. O sea, además de que habla, es muy ilustrativo, pues de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, de la eternidad. Habla de muchos atributos de Dios, pero es impresionante. De hecho, hasta hay uno de los cantos que cantamos que tiene su fundamento bíblico ahí en ese salmo, ¿verdad? O sea, dice, tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo comprender, ¿no? Bueno, todo eso está ahí en el Salmo. Entonces, el evangelio que hemos recibido, que tenemos, pues no nos fue dado para admirarlo y nada más para hablar de él y confesarlo, sino nos fue dado para practicarlo. Carlos Spurgeon, él decía que el evangelio no nos fue dado para predicarlo,
o sea, en sí mismo, sino que el Evangelio fue dado para vivirlo y predicar lo que vivimos. Eso es lo que decía él, no es la Biblia, ¿no? Pero nos ayuda a entender, y eso es lo que está hablando aquí. Los efectos, si la luz llegó a nuestra vida, se tiene que ver el efecto de esa luz en nuestra vida, ¿verdad? O sea, su propósito, el hecho de que llegara el Evangelio hacia nosotros, no era nada más para que viva ahí en nuestro intelecto, ¿verdad? Y en nuestras memorias y en nuestras conversaciones, sino que se vea reflejado precisamente en nuestras vidas. Por otra parte, nos deja claro que el Evangelio, ¿verdad? Aquí representado como esa luz que permite ver la condición de cada hombre, pues nos dice que es inevitable, ¿verdad? Que cuando llega el Evangelio, no seamos expuestos a la realidad en la que estamos. Y por eso dijimos, o sea, que hay muchos que rehúsan a ir al Evangelio. ¿Por qué? El apóstol Juan lo dijo de esta manera, ¿sí? Dice que no van a la luz para que no se hagan manifiestas sus obras. El asunto es de que todo está manifiesto delante de Dios. No sé si me explico. O sea, se presenta el Evangelio y el Evangelio, fíjense, yo quiero que noten la bondad de Dios. Como hombres, como seres humanos, hablo de una manera natural, si nunca escuchamos, si nunca fuimos instruidos en la palabra de Dios, pues lo más normal, entre comillas, lo más común, es que vivamos como se nos dé nuestra gadarena gana y que que nuestra vida sea regida por costumbres, por pensamientos propios o de los de otros. ¿Sí me explico? Y que hagamos un batidero por todas partes. Eso es lo más común, es normal eso. Ahora, vean la bondad de Dios. Llega el Evangelio y ¿qué es lo que hace? Pues ahora sí que andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, por eso andamos sin rumbo, ¿sí? Pero llega el Evangelio y te dice, ¿ya te diste cuenta que andas pero más extraviado que nada? ¿Verdad? El asunto es de que la reacción de algunos hombres, hombres, mujeres, pues es no, apágale la luz, apágale. ¿Sí me explico? Pero la misericordia de Dios ahí está, se manifestó, nos dejó ver cómo estábamos. Si nosotros cerramos, o sea, es que ese es el asunto. Si ya el Evangelio llegó y ya nos dio un flashazo, ya nos iluminó, ahí está ya la luz, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿De qué sirve? Pregunto yo, ¿de qué sirve que esté todo perfectamente iluminado y cierro los ojos y me muevo con los ojos cerrados, o me pongo un antifaz o la máscara del tinieblas? O sea, ¿de qué sirve pues? Sigo en obscuridad, pero no porque no porque no tenga ya el conocimiento y la revelación, sino porque yo prefiero seguir en tinieblas y seguir a ciegas. ¿Está bien? Entonces, es decir, aún teniendo la conciencia y el conocimiento de la bancarrota espiritual en la que una persona está, cuando voluntariamente rechaza la verdad, ¿verdad? Pues el Evangelio es lo único que lo va a llevar a entrar en una relación de paz y de armonía con Dios. Cierras los ojos, sigue avanzando. Les voy a leer un texto, Juan capítulo 12, si lo gustan anotar, se los voy a leer en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Juan capítulo 12 del versículo 31 al 36. Voy a ir muy rápido porque nada más me quedan 2 horas. Esa voz no hablaba para mí, está hablando el Señor Jesús, sino para que la oyeran ustedes. Es ahora cuando este mundo va a ser condenado. Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser vencido. Y cuando yo haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma de muerte que le esperaba. La gente replicó, fíjense bien, la gente, o sea, general. Nuestra ley nos enseña que el Mesías no morirá nunca. Les voy a decir una cosa, eso no enseñaba la ley acerca del Mesías. Estaban omitiendo Isaías 53. Isaías 53 habla precisamente de eso. Todo el capítulo. ¿Sí? ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado sobre la tierra? O sea, ellos estaban entendiendo aquí acerca de la muerte, ¿no? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le respondió, todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. O sea, yo soy la luz, les está diciendo. ¿Sí? Pero no por mucho tiempo. Mientras tienen luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas. Escuchen bien. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tengan luz, crean en ella para que la luz oriente su vida. Después de decir esto, Jesús se retiró escondiéndose de ellos. Entonces, ¿para qué sirve la luz? Ya nos orienta. ¿Sí? Versículo 18. Fíjense, hay una expresión aquí importante. Dice, mirad pues cómo oís. Es decir, pongan mucha atención al mensaje, ¿verdad? Que no lo desechen así como así. Y esa instrucción que está dando de mirad pues cómo oís, es decir, de pongan atención de la actitud con la que escuchan, la reafirma con una, ¿cómo se llama? Con una advertencia. Se dice, porque, digan conmigo, porque. Dice, a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, si oímos y respondemos con fe genuina, entonces recibiremos más verdad, más entendimiento en su palabra, más revelación. ¿Sí? Pero si no recibimos, si no abrazamos eso que hemos oído, entonces aún el entendimiento que tengamos acerca de eso, lo vamos a perder. De eso habla. Por eso una persona puede saber mucho o llenar su mente de muchas cosas, pero al no responder en obediencia a esa instrucción, lo único que va, poco a poco se va haciendo frío y se va haciendo duro y se va endureciendo. Y va perdiendo, aunque sepa la letra, eso no quiere decir que tiene entendimiento sobre esa letra. ¿Ok? Por eso qué importante es que atendamos con diligencia el mensaje. Eso es lo que dice ahí en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Dice que es importante, que lo estoy parafraseando, que atendamos el mensaje, dice, no sea que nos deslicemos. ¿Están de acuerdo que entre desliz y tropezar hay diferencia? ¿Cómo es un tropezón? Es como que muy abrupto, ¿no? O sea, te das de inmediato te das cuenta que te tropezaste, ¿verdad? Pero en un desliz no. Un desliz quiere, o sea, tú sientes y al no estar poniendo atención, nada más así como que te empiezas a desplazar fuera del objetivo en donde ese mensaje te quiere poner. O sea, vas perdiendo rumbo. ¿Sí? Empezamos a perder rumbo. Entonces, por eso el hecho o la forma en cómo escuchamos es fundamental. O sea, la actitud de nosotros hacia el mensaje es elemental. Por eso les voy a dar un par de reglas para oír correctamente. ¿Está bien? Cosas que nos ayudan a oír, o sea, cómo oír correctamente. Número 1, pues es oír con fe. Debemos oír con fe, con confianza. ¿Confianza en qué? Bueno, lo que está diciendo, asumimos que estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿cierto? De las Escrituras. Entonces, confío que cada palabra de Dios es verdad. Y ahí dices, o sea, cielo y tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. O sea, está hablando de la inmutabilidad del consejo de Dios, de que el consejo de Dios no cambia. Entonces,
¿Cómo debo escuchar la palabra? Primero en una confianza que es la palabra de Dios y que no va a cambiar. Y descanso en ello. ¿Sí? O sea, no con escepticismo. Fíjense, en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, dice. O sea, aquí se está refiriendo a sus ancestros, a sus antepasados. Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, yo puedo escuchar un mensaje, puedo escuchar un buen mensaje, o estar escuchando la palabra de Dios, estarlo escuchando el evangelio. ¿Puedo oírlo tantas veces y no aprovecharlo? Porque luego sacamos el texto de Isaías 55, donde dice, bueno, es que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre produce para lo que fue enviada. Es como la lluvia, y pone una figura maravillosa, ¿verdad? Que la lluvia llega, riega la tierra y produce, o sea, entonces los pastos se producen, entiéndase el alimento. Sí, el alimento del hombre. Los pastos no es alimento nada más para las bestias, es también para el hombre. O sea, el trigo, la cebada, el maíz, todo eso es una especie de pasto. Son pastos, así se catalogan. Entonces dice que la tierra viene y produce y no regresa, sino cumple su propósito. Bueno, el evangelio también cumple su propósito. ¿Sí? Cuando el evangelio llega a nuestras vidas y nos ilumina, el asunto es de que hay dos formas en que va a cumplir el propósito. ¿Sí? Si el evangelio se cree, ¿qué propósito cumple a la hora de haber sido creído? Salvación. ¿Sí? Pero si no se cree, si se rechaza, ¿qué propósito se cumple? Lo deja en condenación, pero ya sabe que está en condenación. Y cualquiera de las dos manifiesta que Dios es justo, pero cumple su propósito. O sea, es decir, el evangelio, lo crean o no lo crean, el evangelio en sí mismo cumple su propósito. No es vano, pues. Nunca es en vano predicar el evangelio, siempre cumple su propósito. El asunto es de que lo puedo aprovechar o no. Por eso aquí dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, pues sí me están diciendo esto, pero no pongo mi confianza en eso. Entonces no les aprovechó, aunque fueron iluminados. Número 2, debemos escuchar con reverencia, con respeto. Porque no es cualquier persona hablando, y no me refiero a uno el que esté predicando. El que está predicando puede ser el que sea, pero es qué es lo que se está predicando. Es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se expone, miren, hay veces que lo hacemos, a veces somos bien ligeros cuando se está exponiendo la palabra de Dios. A veces andamos en otro rollo, no le estamos poniendo, o sea, mis amados, si tan solo fuéramos más conscientes de qué es lo que estamos oyendo y de toda la vida que esa palabra tiene en sí misma. Como dice el Proverbio 57.234, otro gallo cantaría. ¿Sí? No, o sea, debemos de escuchar con reverencia, con respeto, ¿verdad? O sea, tenemos que estar recordando que eso que estamos escuchando constantemente, o sea, que esto que es la Biblia es la palabra de Dios. Fíjense, este era un hábito que tenían en la ciudad de Tesalónica, que el Señor les dice que eran muy nobles. En primera los Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ¿en quién produce un efecto? En los que creen. En los que creen. He puesto mi confianza en él, o sea, a ver, estoy escuchando a ver qué es lo que me estás diciendo y yo puedo discernir si es palabra de Dios o no, y lo que me va a ayudar a discernir no es nada más saber cómo le siento, sino qué es lo que dice la Biblia.
Por eso necesitamos tener nuestra Biblia y usarla, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando. De la misma manera en que no se enciende una luz para esconderla, pues a nadie se le dan los tesoros de los cielos, ¿verdad? Para que los mantenga en secretos, ahí, guardaditos en secreto. O sea, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ok, bueno, debemos de dar a conocer lo que nos enseña. Eso es fundamental. He aprendido una verdad. Si tú has aprendido algo un día y lo empiezas a vivir, ok, fíjense otra vez el proceso. Lo escuché, se prendió la luz, lo entendí, ya tengo dirección, ahora me identifico con eso. Me paso por esa ventana de gracia, ¿sí? Por así llamarle. Pero eso que ya aprendí, ya lo empecé a vivir, ya lo puedo compartir a otros. Pueden ser hermanos, pero en esencia todos podemos compartir el Evangelio. Si somos creyentes, todos podemos y debemos de compartir el Evangelio. O sea, no se nos dio el Evangelio para agarrar y guardarlo ahí y que saca de la secreta, ¿no? O sea, tampoco es de que te vas a levantar y vamos a hacer una manifestación para que sepan que los cristianos, no, esas son payasadas. Eso no tiene nada que ver con lo que menciona aquí. Aquí está refiriendo a nuestro diario vivir, a la forma en que vivimos. ¿Sí está claro? No les tengo que explicar, por ejemplo, mucho que para agarrar condición física se requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Híjole, empiezas y si quieres empezar a algo aeróbico, ¿verdad? Y empiezas a trotar, das 50 pasos y ya te estás echando los bofes, ¿no? Y ya, pero si eres constante, al día siguiente te duele todo, ¿no? Pero si le sigues y te entrenas y le das, llega un momento en que agarras muy buena condición. Ahora, ¿qué tan fácil se pierde esa condición? De volada. A lo mejor lo que te tardaste un mes en conseguir con disciplina, por 4 o 5 días a lo mejor de indisciplina o menos, quizás se pierde todo eso. Fíjense que entendamos esa figura. Sí, ya obtuvimos, pero si no lo seguimos ejercitando, entonces lo perdemos. ¿Sí? La imagen ahora aquí, como dijimos, es la de una lámpara. ¿Sí? Recibimos la palabra, ¿para qué? Para poderla llevar a otros. ¿Sí? Porque mientras estemos nosotros recibiendo, entonces vamos a tener que dar. Pregunta, ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? Entonces, en tanto estoy recibiendo, estoy siendo diligente, estoy entendiendo, estoy practicando y estoy transmitiendo. ¿Sí? Por el otro lado, si no estamos atendiendo, si somos descuidados, pues, ¿qué tendremos para dar? Pregunta. Ser como una lámpara sin aceite o como un celular sin señal, lo que usted quiera. ¿Sí? Serás como un celular sin wifi. No. Dios nos comunica sus secretos, repito, no para que los ocultemos, sino para que los enseñemos. Entonces, fíjense bien, hubo un pastor en el siglo XIX, allá en Inglaterra, era un inglés él, era Juan Carlos Riley, J.C. Riley, a lo mejor algunos han leído algo de él. Pero era un comentarista de las escrituras muy agudo. De hecho, hay hace poco, no recuerdo qué editorial, sacó una Biblia con sus comentarios, o sea, con los comentarios de Riley. Él murió en 1900. Creo que nació por allá de 1916 y murió en 1900. Pero era una persona muy aguda, muy metida en sus comentarios, son muy acertados. Y él dijo lo siguiente, él escribió
con respecto a esto que estamos viendo, precisamente esto que estamos revisando ahorita. Y él dice, leer la Biblia es esencial para tener un conocimiento cristiano, ¿sí? Pero la mera lectura formal de un determinado número de capítulos por obligación, o sea, es que tengo que leer la Biblia, tengo que hacer gimnasia bíblica, ¿ok? O sea, la mera lectura formal de un determinado número de capítulos por obligación, escuchen bien, aquí viene la clave, sin un humilde deseo de ser enseñado por Dios, es poco mejor que una pérdida de tiempo. O sea, me pongo a leer la Biblia, pero no tengo no tengo el deseo realmente de que Dios me hable, de que Dios me enseñe. Entre eso y perder el tiempo hay muy poca diferencia. O sea, es mejor leerlo, ¿no? Porque por eso es un poco mejor que perder el tiempo. Cuando la actitud es, háblame Señor, enséñame, hay un mundo de diferencia, ¿no? Versículos del 19 al 21, noten, aquí no está desconectado de la parábola, no está desconectado de eso, sigue la misma idea. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Fíjense, obviamente esto se refiere a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque por otra parte nadie es hijo de Dios debido a generación humana. O sea, nadie nace como hijo de Dios. Eso está muy claro ahí en Juan 1:13, ¿no? Pero los vínculos, por ejemplo, los vínculos familiares, pues esos son temporales. Los vínculos espirituales, sí sabían eso, ¿no? O sea, por ejemplo, un matrimonio, ¿hasta cuándo dura? ¿Cuánto tiempo dura un matrimonio? ¿Por la eternidad? No. Un matrimonio dura hasta que la muerte llega. Y una vez que la muerte llega, si murieron los dos, pues qué padre, ¿no? Pero si no, el otro ya está libre. Se acabó el matrimonio. Sí, ya. Y no está mal, o sea, simplemente está poniendo la temporalidad de las relaciones de la familia. Ahora, noten, ahorita voy a regresar a eso. Aquí el relato que está haciendo Lucas sobre esto de que llegó María, ¿verdad? Y los hermanos del Señor, en otro de los evangelios da los nombres de ellos, ¿sí? Pero el hecho de que él haya relatado este evento de una forma más breve, por ejemplo, Mateo lo extiende más y Marcos también lo extienden más, pero es muy importante notar esto, que Lucas omite la pregunta que hicieron allá en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Cuando él dice, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Escuchen bien. Es muy probable que el sentido que los lectores iban a tener, si él preguntaba eso, al ser gentiles, básicamente a quienes estaba dirigiendo, ellos pudieran notarlo como una falta de respeto a María. ¿Sí? Porque aquí en el Evangelio de Lucas, Lucas le da un lugar muy preeminente a María. O sea, no la avienta allá tras tienda. Habla mucho acerca de ella. Y de una forma muy propia, o sea, bien, pues, oye, tiene un peso importante. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, también, bueno, ya hemos visto antes, ¿verdad? Esto lo tocamos precisamente la semana anterior, es que Lucas ubica a la mujer en un lugar más elevado de lo que normalmente acostumbraban ahí en esos lugares.
O sea, a la mujer se le tenía poco menos que un cero a la izquierda, ¿eh? Bien, digo, es feo, pero es cierto. O sea, había muchas cosas, ni se les mencionaba, y Lucas menciona mucho los eventos más importantes, eh, o de los más trascendentes. Los primeros en enterarse fueron mujeres, por ejemplo, y Lucas los subraya de la importancia, como vimos la semana pasada, de cómo las mujeres, había un grupo de mujeres, ¿verdad? Prominentes, algunas de ellas, pero que de sus bienes servían al Señor. El asunto es de que esta historia de la visita de María y de los hermanos del Señor, cuando van a ver ahí a Jesús precisamente, es muy probable que no haya ocurrido justo después de la parábola del sembrador y de esto que estamos viendo aquí de la lámpara, ¿sí? El asunto es de que Lucas lo registra aquí en este punto del Evangelio porque él está destacando lo importante que es escuchar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, acuérdense que todo el Evangelio de Lucas, él lo escribió en base a investigación. Tenía registrados todos esos hechos. Entonces, es muy probable que él agarró y haya insertado esa parte ahí para reforzar el hecho de la importancia que tiene de escuchar a Dios, de escuchar y de poner atención al mensaje de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, bueno, sí decimos pues nuestra santificación y hay una serie de cosas, ¿no? Pero en esencia es que atendamos su mensaje, que pongamos atención a lo que nos dice, porque precisamente eso va a ser manifiesto de la misma manera que si no atendemos el mensaje. O sea, si atiendo el mensaje de Dios, se va a manifestar. Si no atiendo el mensaje de Dios, también se va a manifestar. ¿Sí? Aquí cabe otra pregunta. Oímos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos acá nosotros estudiando o algo, ¿es simplemente para aumentar nuestro conocimiento? Y en algún momento así como que jactarnos, es que yo ya me sé esto. Ah, no, es que tú no sabes. No, es que tú no sabes, porque eso se da, ¿eh? Bien tremendo. De repente por ahí alguien ya leyó algún tratado pequeño de teología de algún reformador o algo y ya se sienten unos super teólogos. Y nada que ver. Generalmente cuando tratan de disertar y te quedas así, dicen, no, lo que pasa es que tú no entiendes. Primera a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1, no, se los leo rápido, en la Nueva Traducción Viviente se lee así. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Aquí conocimiento de qué? Pues de que que un ídolo no es nada en este mundo, ¿no? Dice, todos tenemos conocimiento sobre este tema. Dice, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. O sea, en la versión Reina Valera dice que el conocimiento envanece, pero el amor, bueno, pongan atención, de paso digo esto, porque este versículo lo han usado para justificar la ignorancia, y nada que ver. O sea, lo que nos enseña, lo que nos dice aquí, es que el conocimiento que se tenga sin amor es vano, que es inútil, que es tan inútil como entender y no obedecer, que es tan inútil como prender una luz y ponerle una vasija encima, que es tan inútil como tener la semilla y no sembrarla en buena tierra, así de inútil. ¿Sí lo alcanzan a captar? ¿Sí o no?
O cuando escuchamos la palabra, cuando vamos a la palabra es porque queremos obedecerla. Sí, quiero aprender porque pues algo tengo que aprender y seguramente hay cosas que tengo que corregir, hay algunas que dices, es muy evidente que tengo que corregir. No necesito que ya nadie me diga que estoy mal en esto, porque aún mi propia conciencia me dice. Pero aún si mi conciencia se queda dormidita, entonces llega la palabra de Dios y te dice, hey, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Mm? Si le estamos escuchando porque deseamos intimidad con el Señor, pues bueno, tenemos que tener una actitud distinta. En Juan 7:17, en la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí, dice, el que está dispuesto, fíjense bien, el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios o si hablo por mi cuenta. O sea, ¿qué determina el cómo me relaciono con la palabra? La disposición para hacer su voluntad. ¿Para qué queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué nos metemos mensajes y oímos mensajes y escuchamos mensajes? ¿Para llenarnos la cabeza nada más? ¿Para que estemos un cabezón? ¿Para una cabeza enorme y un corazón como pasa? No, mis amados. O sea, ¿cómo podemos entrar entonces en una intimidad, en un conocimiento con la persona del Señor, si somos ligeros, si somos descuidados con su palabra, si no atendemos su mensaje? O sea, ¿cómo esperamos crecer en nuestra comunión y en nuestro conocimiento de Él? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No, miren, no hay cosa más grande y más importante que ningún ser humano pueda tener que el conocerle a Él. Por eso dice allá en Jeremías, ¿sí? Dice, lo voy a parafrasear, o sea, dice, no se alabe el rico en sus riquezas, ¿verdad? Ni el valiente se alabe en, ay, yo soy muy bueno en esto, o yo soy muy poderoso en aquello. Dice, si alguno se ha de alabar, si alguien se ha de jactar, jáctese o alábese en esto, dice, en conocerme y entenderme. ¿A dónde están? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres que se pueden levantar y decir, yo conozco a Dios? Yo entiendo lo que Dios está hablando con esto. Yo entiendo cuál es la dirección que Dios tiene para mi familia. Yo entiendo qué es lo que Dios quiere en esta área de mi vida. Pero ¿cómo hacen falta hombres y mujeres así? ¿Cómo hacen falta que se levanten jovencitos? ¿Verdad? Tanto más temprano conozcan del Señor que puedan decir, yo conozco a Dios. Y no es así como me lo estás pintando. No, yo entiendo al Señor y no es eso lo que dice. ¿Sí? Pero eso que dicen eso, yo conozco, no es con jactancia, sino es porque hay una vida que los está respaldando. Hay una vida de obediencia precisamente a la palabra que nos está respaldando. Entonces vámonos ya para el final. Concluimos, son 343 puntos nada más. Pero ahí va. ¿Listos? Son algunas conclusiones, ¿no? Es importante oír y comprender la palabra de Dios, ¿cierto? Pero esto nos pone una obligación de proclamar a otros esa palabra. O sea, no es una opción, yo lo quiero dejar muy en claro. O sea, es importante, repito, oír las escrituras, pero es importante entenderlo. El asunto es que cuando escuché ya con atención y ya lo entendí en mi corazón, obligación me es impuesta por parte de Dios de compartirlo a otros, porque repito, es un tesoro. Y así como Dios nos enriqueció, quiere que otros sean enriquecidos. Así como Él si Él me bendijo, pues también quiere bendecir a otro.
o a otros. ¿Están conmigo? Entonces, nadie enciende una luz y le pone una olla encima. ¿Ok? Porque con todas las cosas que oímos nosotros hoy en día, tantos predicadores, tantos que escuchamos, tenemos hoy en día más que nunca acceso a un abanico impresionante de información, ¿sí? Por video, por audios, ¿verdad? O sea, hay plataformas muy completas en donde puedes encontrar predicaciones para estar las 24 horas del día escuchando una predicación distinta y te la puedes pasar mucho tiempo así. O sea, gracias a Dios por toda esa abundancia, por toda esa riqueza. El asunto es de que es muy fácil pensar que somos espirituales porque estamos escuchando eso, porque tomo algunas notas, porque subrayo mi Biblia, pero de lo que se trata realmente es de aterrizar cada una de esas enseñanzas en la vida práctica. Cada enseñanza tiene un propósito práctico. Hay algunas enseñanzas son un poco más difíciles de aterrizar, ¿cierto o no? Hay algunas cosas que nos enseña la palabra que ay, es como que dices, no, esto es ligas mayores, esto no lo entiendo. Bueno, tranquilo, no lo entiendes ahorita, lo vas a entender después. ¿Cuánto les pasa eso? Que de repente estás viendo un texto y nada más así te le quedas viendo y ya sacaste los 744 diccionarios y comentarios que tienes ahí ya y no y dices, bueno, sí, veo aquí el texto y está bien, pero no entiendo lo que está diciendo. ¿Alguien le ha pasado? A ver, levanten su mano. Acompáñenme en mi dolor. Ay, qué bueno. Pues a mí me pasa. De repente dices, no sé, pero de repente puede ser que después estás estudiando otra cosa, estás repasando y llegaste ahí y entras en modo, esto era. Ay, mira, yo años con esto, ¿sí? Pero bueno, así hay cosas que pasan. Bueno, fíjense, el Señor aprovechó esta oportunidad en particular para enseñar otra lección espiritual. Cuando llegó, o sea, que estaban buscando que llegó María, ¿no? Y los hermanos, él aprovechó eso para enseñar algo muy importante. Que ser parte de su familia espiritual es más importante que cualquier relación personal y humana que haya. ¿Sí? Ahora, esto tiene que estar fundamentado en la obediencia a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo entro en esa a formar parte de la familia espiritual? ¿Cómo vengo a ser parte de la familia de Dios? Pues está basado en la obediencia a la palabra. Obedecimos al Evangelio, formamos parte de la familia de Dios. Y ahí debe de ser la constante, obediencia, obediencia. Y de repente como que se nos van las cabras al monte, ¿no? Y andamos en nuestros arroyos, pero bueno, pues Dios sabe tratar con nosotros y Él sabe qué herramienta utilizar, ¿verdad? Así como luego los golfistas, ¿no? Que dicen, pues está a tal distancia la pelota del agujero allá donde la tienen que meter. Se fijan que voltean y ven y dialogan ahí con los que están jugando o con el caddy. Y pues es gente que sabe y dice, no, mira, utiliza tal palo, ¿verdad? O tal fierro, ¿no? Y ya, traen un montón, ¿se fijan? Y pues a lo mejor los que no sabemos, yo con dices, con el grandote, ¿verdad? Si han visto ese, ¿no? El driver, o sea, que tiene así la bolota abajo, y uno dijera, no, pues yo, me traen del otro más chiquito, pues cuándo le voy a dar, pero con esta grande, y uno no puede utilizar ese todo el tiempo, no te sirve en todo el tiempo. Bueno, también el Señor así, de repente utiliza una cosa, utiliza otra, para irnos lanzando hasta que lleguemos al objetivo. Y de repente ya usó a una persona, ¿ah? Y ya entonces ya llegó acá el hermano serrucho
y ya te dio un llegue, bueno, ya Dios trató contigo, ya te quitó unas ramas, ¿no? Ahí, y siguió avanzando, y de repente, pues ahí como que ibas bien, y de repente llegó la hermana Lija, ¿verdad? Pero tú seguiste insistiendo, entonces la Lija no alcanzó. Entonces, pues ahí al tiempo el Señor, pues te lleva al hermano Esmeril, y así Él va utilizando distintas cosas para irnos moldeando. Pero escuchen bien, eso es porque ya formamos parte de la familia. Dios trata con sus hijos, ¿sí? Entonces, terminamos con esto. Quiero citar nuevamente a JC, a John Charles Riley, Juan Carlos Riley. Dice, pongan atención, porque esto tiene que ver con el hecho de compartir, o sea, de la luz, ¿no? Otra vez de esa parábola, en la lámpara, nadie enciende una luz y la tapa. Y él dice lo siguiente: la mayor forma de egoísmo es la del hombre que se conforma con ir al cielo solo. ¿Se lo repito? Y final. La mayor forma de egoísmo es la del hombre que se conforma con ir al cielo solo. Que no les dice a los demás de ese tesoro que ha recibido. Qué claro, ¿no? Entonces, el desafío ahí está. Escuchamos la palabra, la tenemos, hay que compartirla. ¿Está bien? Porque eso se tiene que hacer manifiesto. Para empezar, el efecto de la palabra en mí se ve porque mi vida es transformada, pero otro de los efectos es que la compartimos. Y es importante hacerlo, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos con